Alejandría, la famosa ciudad egipcia del delta del Nilo, fundada en el 330 a.C. por Alejandro Magno, principal foco cultural y de comercio de la antigüedad. En su isla de Faro se erigió, en la primera mitad del siglo III a.C., una de las 7 maravillas de la antigüedad, el Faro de Alejandría, una imponente torre de alrededor de 100 metros de altura de la que ya no queda nada. Unas pocas décadas antes, bajo el reinado del primero de los Ptolemaicos, inicialmente amigo de infancia y general de Alejandro, posteriormente gobernante y faraón de Egipto, se erigió también en Alejandría otra obra de no menos envergadura, los Elementos. 13 libros magistrales de matemáticas que marcarían el destino científico de Occidente durante los siguientes 2 milenios. De su autor, Euclides, no sabemos prácticamente nada. A lo largo de estos episodios acabaremos por comprender que tampoco sabemos demasiado de la época en la que Euclides escribió. La figura de Alejandro ha sido llevada al cine en varias ocasiones. El director Oliver Stone nos presenta en su película a Aristóteles y a Alejandro. Pues bien, a medida que avancemos nos daremos cuenta de que es necesario que Stone y muchos otros hagan borrón y cuenta nueva y redibujen una nueva Alejandría. Una parte de la historia, tal como la imaginamos, debe ser reescrita. Una lectura atenta de los Elementos, y especialmente de su 5º libro, que da título a este episodio, nos coloca en una situación similar a la siguiente. Un buen día, en una cueva del Mar Muerto, unos arqueólogos encuentran, en bastante buen estado, un vehículo de combustión. Y, al aplicarle distintos e hipotéticos sistemas de datación, descubren con sorpresa que data del año 10.000 a.C. Al principio no dan crédito a los resultados de las distintas dataciones, pero más y más especialistas acuden a investigar a la cueva del Mar Muerto, y todos llegan a la misma conclusión. El automóvil fue construido aproximadamente en el año 10.000 a.C. Se acaban de topar con un anacronismo desconcertante que tira por tierra unas cuantas teorías y concepciones actuales. Una situación más bien propia del ámbito del cine y de la literatura de ciencia ficción. Claramente algo no cuadra. Cuando Alejandro llegó a Troya para visitar la tumba de su ídolo Aquiles, Troya no era más que una aldea desde hacía mucho tiempo. Han pasado más de 2000 años desde la expedición de Alejandro. Si para Alejandro el pasado de Troya representaba un misterio casi insondable, no menos desconocidos para nosotros el tiempo de Alejandro. Dentro del conjunto de los Elementos, el libro 5 sigue representando a día de hoy un verdadero desafío. Además de su dificultad intrínseca, es complicado explicar cómo es posible que su contenido encaje también dentro de la construcción de los números reales hecha por el matemático Richard Dedekind a finales del siglo XIX, y más si tenemos en cuenta que los elementos son muy anteriores a Dedekind. De Dedekind y de sus ideas hablaremos más adelante. Lo que trato que los espectadores comprendan en este momento es esto. Hace más de 2000 años, alguien escribió un texto que todavía hoy no comprendemos del todo. Muchos espectadores se estarán preguntando, ¿pero de qué trata el libro 5? ¿Qué es lo que lo hace tan especial? De momento vamos a empezar respondiendo a la primera pregunta. Las respuestas a la segunda irán surgiendo de manera natural a medida que avancemos en la investigación. El libro 5 trata principalmente de razones. Hoy en día interpretamos una razón como una fracción o como una división. A priori no parece haber demasiado misterio en esto. Todos estamos acostumbrados a dividir desde que somos niños. Y no solo eso. Casi podría decirse que en matemáticas solo los números nos resultan familiares. El enfoque del libro 5 es radicalmente distinto. Libro 5, definición 3. Una razón es una clase de relación de tamaños entre dos magnitudes de la misma especie. Aunque esta definición pueda sonarnos rara en principio, es muy fácil ilustrarla. Por ejemplo, en esta imagen, mediante un programa de dibujo, le aplicamos un zoom reductor a los segmentos A y B, obteniendo los segmentos C y D.
Se ve a simple vista que A es a B como C es a D. En cambio, si no aplicamos el escalado del programa de dibujo, podemos comprobar sin dificultad que no es verdad que A sea a B como E es a F. De la misma forma, si hablamos de volúmenes, Obélix es a Asterix como Tintín a Milú, aproximadamente. El concepto de razón manejado por Euclides es sorprendentemente sencillo e intuitivo. Parte de una idea que hasta un niño puede entender. Se asemeja más a la explicación de un profesor de dibujo que a la de uno de matemáticas. Esta simplicidad no debe engañarnos. Llegar hasta algo tan simple no es en absoluto sencillo. De hecho, es de lo más difícil que puede haber. Podría decirse que Euclides está profundizando en la esencia de las matemáticas de una manera pocas veces vista. Pero podríamos preguntarnos, si la definición de razón dada por Euclides es tan sencilla, ¿por qué se nos está diciendo básicamente que el libro 5 es difícil? La respuesta es, ¿de qué manera podemos asegurarnos que dos razones son iguales? Efectivamente, necesitamos un método fiable que no dependa exclusivamente de nuestros sentidos, pues nuestros sentidos se ven alterados por nuestro estado de ánimo. No percibimos lo mismo, por ejemplo, cuando hemos dormido bien y cuando hemos dormido mal. El criterio de igualdad de razones seguido por Euclides puede usar un lenguaje anticuado, pero su contenido es un auténtico desafío, en el que iremos profundizando en los próximos capítulos. Libro 5, definición 5. Se dice que unas magnitudes guardan la misma razón. Hola, nada, quería presentarme. Yo soy el creador de estos vídeos. Y estos son los... Este es el equipo de ayudantes, ¿verdad? A ver, ¿se os ve? ¿Se os ve? ¿Se os ve? Ahora, di hola, di hola, di hola. Di hola. Vale. Nada, solo os quería decir que continuaremos en siguientes episodios tratando el tema del libro 5 y comentaros que este es un trabajo que acabé hace unos meses. Lo tengo subido una serie de links a los que podéis acceder a través de la descripción del vídeo. Y a nivel de detalle técnico, pues nada, sin más, os dejo y nos vemos en siguientes vídeos.